El día de hoy vamos a explicar acerca de la tarea que le corresponde a su grupo. Vamos a ingresar a la plataforma virtual. Recuerde que para ingresar a la plataforma virtual usted tiene que colocar virtual.cenati.edu.p. En el lado derecho encontrará el usuario. Coloque su ID seguido por la contraseña e ingrese. Una vez que se encuentra dentro del campus virtual, ubicarse en mis cursos. Ahí encontrarán 2 cursos que se encuentran actualmente llevando. Para el caso de algunas sedes, Introducción a la calidad total, Técnicas de la comunicación escrita. En otros casos, Introducción a la calidad total, Seguridad e higiene industrial. Ambos cursos son totalmente independientes. Tienen sus evidencias, como son los casos de tareas, foros, evaluaciones, casos de estudios de forma independiente. La única diferencia marcada en el curso de Técnicas de la Comunicación y Calidad Total es que la tarea se presenta la misma con ciertos parámetros ya establecidos en Técnicas de la Comunicación que más adelante se les va a nombrar. Vamos a ingresar al curso de Introducción a la Calidad Total. Lo primero que tenemos que hacer es verificar siempre el calendario. Recuerden cuándo finaliza el curso. Asimismo, el plan de estudios. Gracias a este plan de estudios yo puedo desarrollar cada evidencia. El tema que nos toca el día de hoy hablar es acerca de la tarea. La tarea es realizar una monografía en función a contenidos que te están solicitando, en la carátula, el desarrollo, las conclusiones, la bibliografía. Todo esto se tiene que hacer en función a las normas APA, es decir, tipo de letra, tamaños, tamaño de hoja A4, tipo de letra Arial, diferenciados en Arial 12 para los títulos y párrafos y 14 para los encabezados. Siempre hay que enviarlo como documento. Acá viene la primera apertura, que vendrían a ser la documentación APA. De la misma forma, era necesario haber abierto el manual, porque con el manual se desarrolla la mayoría de evidencias. Entonces también vamos a descargar el manual de calidad total. Ahora sí nos vamos a la tarea para poder comenzar a realizar la tarea. Vamos a ver ahora la tarea que nos corresponde desarrollar. Se trata sobre la cultura de la calidad y las 5 S. En la primera parte hablamos de la cultura organizacional de la empresa. En este caso va a ser de la empresa educativa donde desarrollamos nuestras prácticas. Para ello, volvemos a la tarea y hemos definido ahí en la carátula todos nuestros datos personales, el nombre de la tarea. Y ahora acá vamos a comenzar a desarrollar cada uno de estos rubros. Nombre de la empresa educativa, Cenati. En este caso tendríamos que poner toda la palabra completa. ¿A qué se dedica Cenati? ¿Por qué has elegido estudiar en la empresa educativa? En esta zona tienes que escribirlo en tus propias palabras. ¿Qué carrera has elegido? ¿Cuál es tu centro de formación o escuela? ¿Y cuáles son tus metas propuestas en base a tu carrera que te encuentras estudiando? En esta parte vamos a hablar sobre la calidad total. Y para hablar sobre la calidad total tenemos que primeramente denominar el módulo formativo que te encuentras desarrollando. Recuerda que tu módulo formativo viene a ser el curso principal dentro de tu carrera en la formación básica. En la mayoría de especialidades se tienen 2 módulos formativos. En algunos casos varían dependiendo el número de semanas. Pueden ser 3, 4, hasta 5 módulos formativos.
Para tener en cuenta qué módulo formativo estás desarrollando, pregunta a tu profesor de tecnología. Ahora sí vamos a aplicar la calidad total en base al módulo formativo que tú estás desarrollando. Para hablar de calidad total tenemos que referirnos a Deming. Define para ello 14 principios, denominados los puntos de Deming. Lo que tú tienes que hacer en esta parte es elegir de los 14 principios de Deming, los cuales se encuentran dentro del manual en la página 16-17, dos principios. Uno que se aplique dentro del trabajo que desarrollas en tu módulo formativo. Y otro en el cual indiques que no se aplica. Hay que colocar el principio, el número de principio que estamos utilizando. Aquí tenemos que colocar el número del principio. Ese es el primero, segundo, tercero. Recuerda que son 14 principios de Deming. La recomendación es que leas los 14 principios de Deming. Y tomando como base ellos, escribas qué principio has elegido. Y en tus propias palabras, cómo lo aplicarías dentro de el módulo formativo. De la misma manera, ¿cuál no se aplica? Recuerda que de esos 14 principios tienes que elegir uno que se aplique y otro que no, disponibles en el manual en las páginas 16 y 17. Ahora vamos a utilizar las 5 S, que es una técnica que se utiliza frecuentemente para poder generar un orden dentro de tu taller que estás trabajando. Como tú ya sabes tu módulo formativo, ahora nos internamos a tu taller. Puede ser un laboratorio de cómputo para las carreras de ETI. Puede ser también un taller de mantenimiento, de electricidad, etc. Y para todos es válido. Lo que tienes que hacer primeramente es observar la situación como se presenta con la finalidad de mejorarlo, basado en estos 5 S que vamos a aplicar. La primera, SIERI. ¿A qué se refiere SIERI? Se refiere fundamentalmente a seleccionar, comenzar a ver todo lo que vendrían a ser los materiales, insumos y otros componentes que lamentablemente generan desperdicio, que generan que el proceso que estoy desarrollando se haga cada vez más lento. Ejemplo, corto un cable, dejo el pedazo restante que ya no me sirve dentro de la mesa. En el momento que estoy desarrollando ese proceso, generalmente genero lentitud debido a que tengo que utilizar el cable adecuado y me estorba el cable sobrante. Así también pueden tener otras ideas ustedes que tienen que plasmarlo en sus propias palabras en la situación actual. Y tomando como base, por ejemplo, esa situación actual, ¿qué mejora le das a ese proceso? Puedes ahí nombrar 2, 3 situaciones actuales dentro de SIERI. Seiton. Seiton significa ordenar. Ordenar, clasificar, colocar todo en su lugar. Hay una regla. Lo que está más cerca de mi proceso es lo que mayormente utilizo. Materiales, insumos y herramientas, entre otros elementos, tienen que estar cerca. Los que utilizo rara vez pueden estar en los armarios, en las gavetas o en otros lugares. Y los que utilizo muy extemporáneamente en los almacenes. Seiso, limpiar. ¿Cuál es la política en el proceso de la limpieza dentro de tu puesto de trabajo? Limpiar no significa simplemente agarrar una escoba y comenzar a barrer. Limpiar significa también todos los elementos que entrampan el proceso
tengo que sacarlos de ese sitio. Por ejemplo, puede ser un pequeño armario que dificulta la movilización de la persona que está realizando una tarea. También se considera los elementos líquidos, las grasas y otros elementos que pueden generar accidentes de trabajo. Entonces es importante el proceso de limpieza. Estandarización, Shiketsu. Se fundamenta principalmente en poder estandarizar el proceso de trabajo. Si ya sé ordenar, clasificar, limpiar, tengo necesariamente que hacer un plan esquemático. ¿Cuándo limpio? ¿Quién limpia? ¿Quién ordena? ¿Quién clasifica? O caso contrario, formar equipos para poderlo realizar. Shiketsu. Shiketsu vendría a ser la autodisciplina para poder crear políticas que me permitan evaluar esas heces. Porque muchas veces puede suceder que ya el proceso se ha hecho de una manera adecuada, pero todavía hay problemas en el proceso. Entonces, en ese caso, es necesario hacer una retroalimentación o un feedback que consiste fundamentalmente en volver a seleccionar, ordenar, limpiar y estandarizar el proceso para dar una mejora dentro de la actividad propia que estoy realizando. Esas son algunas de las características fundamentales que tú lo vas a tener que hacer en base al taller donde realizas tus prácticas. Mayormente la mayoría de alumnos, su taller es Zenati. Pasamos ahora a ver la lista de chequeo. En esta zona, primeramente tienes que indicar todas las tareas que se te han dificultado en el momento de trabajar en las actividades propias en Zenati. Fundamentalmente en tareas propias del taller donde realizas tus prácticas. Luego utiliza la técnica lluvia de ideas para presentar una lista de 5 problemas ocurridos al desarrollar dicha actividad. Luego de ello, elige una de las tareas que te ha resultado más dificultosa y utilizando la técnica lluvia de ideas, presenta una lista de 5 problemas ocurridos al desarrollar dicha actividad. A continuación, elaboremos nuestra lista de chequeo, denominado también el checklist. ¿Qué tienes que colocar acá? Tienes que colocar cada uno de los problemas que sucedieron. Por tiempo solamente voy a poner yo la palabra problema. Problema 1, pero tú tienes que detallarlo. Cada uno de los problemas que se presentaron. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es simplemente 5 problemas. Problema 1, problema número 2, problema número 3, 4 y 5. Coloco luego el día en que ocurrió y las veces que ocurrieron. Se puede colocar, como en este caso, X. El total es 8. También se pueden colocar de repente identificación con pequeños palillos. Contabilizo el total. Continúo con el siguiente problema. Puedo ponerle también valores. Les estoy dando los diferentes elementos que pueden utilizar dentro de una lista de chequeo. Números, simbologías, etc. Y es creatividad tuya que utilizar. También en algunos casos los problemas pueden no ser todos los días, sino de repente un determinado día. Lo importante es colocar los totales finales en la semana. ¿Qué ocurrió? ¿Cuál es el total?
Igual el martes colocamos los totales para el día miércoles, para el jueves, viernes, sábado 0 y los totales. Y así habré desarrollado mi lista de chequeo. Recuerden que las 3 primeras filas son modelos. Pueden hacerlo con X, con pequeños diagonales, valores, etc. Lógico que los totales se recomienda poner el valor. Considerando el problema que presenta mayor dificultad, proporciono 3 alternativas de solución. ¿Cuál presentó mayor dificultad? Se recomienda señalarlo. Me presentó mayor dificultad el problema número 2. Tienen que escribir el problema. No es escribir la palabra problema, el problema. Por ejemplo, caída de agua, que después va a generar un problema que cualquiera se puede accidentar. Luego las alternativas de solución en sus propias palabras. Para sacar las conclusiones y recomendaciones hay que leer el manual. Recuerda que estas tareas tienes que desarrollarla en función a los manuales. Los manuales contienen toda la información a la mano. Con estos manuales tú vas a poder desarrollar cualquier tarea que te dejen dentro del curso. Entonces acá hay todos los elementos básicos. Por ejemplo, si yo quiero ver cómo se hace una lista de chequeo, inmediatamente en el índice me dice la manera cómo realizar las diferentes herramientas de calidad y la lista de chequeo. Inclusive te dan ejemplos ya definidos de cómo hacer tu lista de chequeos, ¿no? Hay varios ejemplos, también te he puesto otros yo que puedes utilizar. Asimismo, hay un manual sobre las normas APA. Me piden las conclusiones. ¿Qué son las conclusiones? Vamos a verificar el tema de las conclusiones. Recuerda que las normas APA son normas internacionales con la finalidad de estandarizar en el momento de realizar una monografía, tarea o tesis. Tienen algunas características o versiones. Acá tenemos una versión que estamos utilizando, que es la versión 2015. Y aquí están las normas APA, por ejemplo, para el fichaje bibliográfico, que lo vamos a ver en unos minutos. Pero a mí lo que me interesa más que nada es la manera como ustedes desarrollen el proceso para hacer las conclusiones. Para las conclusiones tienen que leer todo el trabajo y sobre la base de esa lectura expresarlo en sus propias palabras, rescatando la idea principal, las oraciones que se van a utilizar, etc. Es necesario que también definas el tipo de conclusión que vas a colocar, ya que el curso de técnicas de la comunicación escrita, que está ligada a calidad total, te va a solicitar el tipo de conclusión. Y miren, hay conclusiones a nivel de síntesis, hay conclusiones por analogías, revísalo, por citas, por conclusiones mixtas que ustedes pueden utilizar. Entonces ya he leído el trabajo, he dado mi idea principal y ahora sí aquí defino mis conclusiones, ¿no? Por ejemplo, en este caso este alumno definió que sea una conclusión por síntesis. Ahí están todas sus conclusiones completas y listo. No olvides también las actividades dentro de la carrera donde puedas aplicar el tema que has desarrollado. Y por último, las referencias APA siguiendo las normas, ¿no? Hay que seguir las normas APA en este caso. Volvemos al manual de las normas APA. Exactamente vamos a ver los fichajes bibliográficos. ¿Qué son los fichajes bibliográficos? Es una manera que nosotros también nos estandaricemos en el momento de definir de dónde hemos extraído la información. Hay diferentes tipos de fichajes bibliográficos. Por ejemplo, si yo voy a utilizar un artículo periodístico, entonces voy a tener un fichaje como en este caso, ¿no? Para libros electrónicos también. Fíjate, en este caso, libros electrónicos es igual que una página web. En este caso se define el año, el tema, recuperado y la página web. En el caso de libros electrónicos con fuentes de revistas, también de la misma manera tenemos.
Tenemos todos los tipos de fuentes bibliográficos existentes. Entonces la cosa es que tú puedas utilizar el más apropiado. Creo que el más apropiado en un entorno virtual es la publicación en línea o material en línea de un libro electrónico. Y aquí está las referencias bibliográficas, un modelo, lo mismo, ¿no? El autor, el título, cuándo fue recuperado y la página web. Acá hay varios ejemplos. ¿Okay? Entonces, una vez que ya terminas este trabajo, ¿qué hay que hacer? Hay que grabarlo. Y una vez grabado, hay que subirlo a la plataforma. Para subir a la plataforma, ya lo has aprendido en inducción virtual, simplemente es ubicarte en la parte inferior, elegir seleccionar el archivo. Selecciono el archivo y busco el archivo que me corresponde al trabajo, ¿no? Entonces acá yo tengo que buscar dentro de esta zona mi trabajo que he realizado. Entonces busco mi trabajo, por ejemplo, tarea, ok, ahí está mi tareita, lo abro. Ahora, lo recomendable es grabarlo en un USB porque a veces el USB es un medio que me permite en cualquier sitio poder trabajar y mejorar mi tarea. Recuerda que estas tareas pueden ser mejoradas. Te presenta el tutor tu tabla de mejoras y en base a eso puedes mejorar. Y luego, ¿qué falta? Ya seleccioné el archivo, faltaría subir este archivo. Y al subir este archivo inmediatamente ya hay que esperar 24 horas, máximo 48 horas para que el tutor te califique. Entonces esas son las pautas necesarias para poder realizar la tarea respectiva. Buena suerte y espero que desarrollen sus evidencias antes de la fecha programada. Si en caso no pudieses enviar tu tarea por saturación de plataforma, también lo puedes enviar al correo del tutor. Muchas gracias.